Podemos decir que Abraham empieza un periodo enteramente nuevo. Había de ser el antepasado de una raza que conservaría las promesas divinas y por medio de la cual al fin serían realizadas. Por ello, parecía necesario que cuando Abraham fuese llamado, debía abandonar su antigua casa, su familia, su país y su pueblo. Pero en un caso contrario de haberse quedado, ¿qué era lo que amenazaba mayormente su vocación, que requería de ser cortado de todo lo que había detrás, alejándose de aquello que tanto amaba? Quédate con nosotros hasta el final descubriendo este interesante tema. Ya arrancamos. Si él hubiese permanecido en Ur de los Caldeos, podría haber sido como mucho un nuevo eslabón de la vieja cadena. Además, los tratos especiales de Dios, la fe y paciencia de Abraham, como se manifestaron en la obediencia al mandamiento divino, estaban diseñados para conferirle la calidad de cabeza del nuevo orden de cosas, el padre de todos los creyentes. Finalmente, estaba diseñado que la historia de Abraham, como la de su simiente después de él, preparase el camino para las grandes verdades del Evangelio y se mostrara como una figura histórica de todos los que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Hasta el momento Dios solo había intervenido, como en el caso del diluvio y con la confusión de lenguas, con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos de misericordia divino. Pero cuando Dios llamó a Abraham, intervino personal y activamente, y esta vez en misericordia, no en juicio. Toda la historia de Abraham puede disponerse en 4 fases, cada una empezando con una revelación personal de Jehová. La primera, cuando el patriarca fue llamado a su labor y misión. La segunda, cuando recibió la promesa de un heredero y se realizó un pacto con él. La tercera, cuando dicho pacto fue establecido con el cambio de su nombre de Abraham a Abraham y con la circuncisión como señal y sello del pacto. La cuarta, cuando su fe fue puesta a prueba, demostrada y perfeccionada con la ofrenda de Isaac. Estas son, por así decirlo, las cúspides de la historia de Abraham, las cuales fueron escaladas sucesivamente por el patriarca y en relación con las cuales todos los acontecimientos de su vida pueden ser considerados como una cuesta. Descendiendo por la genealogía de Sem, Abraham es el 10º entre los padres después del diluvio. Era, según parece, el tercero y el más joven de los hijos de Taré, siendo los otros 2 Haram y Nacor. La familia, o más correctamente la tribu o el clan de Taré, residían en Caldea, que está al sur de Babilonia. Ur de los Caldeos, como se ha descubierto también hace ya algunos años, era una de las ciudades más antiguas, si no la más antigua de todas las de Caldea. Estaba ubicada a unos 9 kilómetros del río Éufrates y, dato curioso, ahora está a más de 200 kilómetros del Golfo Pérsico, aunque se supone que durante cierto tiempo estuvo en sus costas. Esta diferencia se explica por los depósitos de tierra a causa de aluviones producidos a través de los siglos. Así Abraham en su juventud debería haber estado a las orillas del mar y contemplar la arena innumerable con la que posteriormente fue comparada a su heredad. Otra figura bajo la cual se describe su posteridad también debería resultarle igualmente familiar. Es harto conocido que el brillo de sus cielos en Oriente, enteramente estrellado y especialmente donde vivía Abraham, es muchísimo mayor de lo que vemos en nuestras latitudes. Posiblemente este hecho condujo primero a aquellas religiones a la adoración de los cuerpos celestiales, y Abraham debía ser altamente atraído a su contemplación, puesto que la ciudad donde vivía estaba totalmente entregada a la idolatría. El emplazamiento real de Ur ha sido determinado por el hecho de que los ladrillos encontrados allí todavía tienen el nombre de Ur. Ahora bien, esta palabra señala a Urki, el antiguo dios luna. Ur de los Caldeos era la gran ciudad de la luna, el mismo centro de la adoración caldea de este astro. Las ruinas más notables de aquella ciudad son las del antiguo templo de la luna de Ur, las cuales, por el nombre de los ladrillos, se calcula que son del año 2000 a.C. Así, unos ladrillos de 38 siglos de antigüedad han sido presentados como testimonio de la antigua ciudad de Abraham y del tremendo cambio que experimentó cuando, con fe en la palabra divina, obedeció al mandamiento de Dios.
La tradición judía contiene uno o dos relatos diversos para manifestar cómo se convirtió Abraham de la idolatría que lo rodeaba y sobre las persecuciones que tuvo que sufrir como consecuencia de ello. La Escritura no nos satisface la curiosidad en semejantes asuntos, pero fiel a su propósito uniforme, solo cuenta lo que pertenece a la historia del reino de Dios. Sabemos, no obstante, por los escritos de Génesis 24:2 que la familia de Taré, antiguamente al otro lado del Éufrates, servían a otros dioses y podemos entender fácilmente cuán importante era la influencia del ambiente a su alrededor en aquellas circunstancias. El viaje desde Ur, en el lejano sur, había sido largo, extenuante y peligroso, y las llanuras fructíferas alrededor de Harán debieron atraer de un modo muy especial a una tribu ganadera para que se estableciera allí. Pero cuando llegó el mandamiento divino, Abraham no fue desobediente al llamamiento celestial. Tal vez la llegada y el asentamiento de Nacor y su familia, trayendo con ellos sus aportaciones idolátricas, creó un nuevo incentivo para irse. Debe notarse claramente que en esta ocasión, como en cualquier otra en la vida de Abraham, su fe determinó su obediencia. Hemos llegado al final del programa y no podemos dejar de agradecer a todos ustedes que nos acompañan fielmente cada semana. No dejen de suscribirse en nuestro canal de YouTube y acompañarnos en las redes, dejando vuestros comentarios e inquietudes. Un abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima, amigos.